Mis padres nunca se molestaron en llamarme por mi verdadero nombre. Para ellos yo era solo el menor, el que no encajaba. Así me etiquetaron desde que apenas podía leer. Mientras tanto, mi hermano Mateo era celebrado como si fuera un rey. Él era el genio, el orgullo de la familia de León, el que llegó a la Universidad de Miami con una beca completa. El día de su graduación, mi padre, don Rafael, se paró frente a cientos de invitados en un salón de Little Haiti, alardeando del imperio que Mateo heredaría. Prometió entregarle la empresa familiar, una constructora valorada en $75 millones, un Mercedes G-Class nuevo y nuestra villa de 13 millones en Coral Gables. Todos aplaudieron como si fuera una coronación. Yo estaba sentado al fondo, invisible, humillado, preguntándome cómo escapar de la sombra en la que me obligaron a vivir. Entonces ocurrió. Un hombre que nunca había visto se acercó a mí. Se inclinó, me entregó un sobre blanco y grueso y susurró en mi oído: «Es hora de que sepan quién eres en verdad». En ese momento, todo lo que creía saber sobre mí y todo lo que mi familia creía estaba a punto de cambiar. Crecí en una casa donde el amor se repartía como trofeos, y solo Mateo los ganaba. Desde pequeño, mi padre, don Rafael de León, dejó claro quién importaba en nuestra familia. Mateo era el prodigio, el hijo dorado, destinado a llevar el apellido de León al futuro. Yo era el otro hijo, el que nunca encajaba en el molde de perfección que exigían. En las cenas familiares, siempre me sentaba en la misma silla, al final de la mesa. La madera brillante se extendía entre nosotros, con mi padre en la cabecera, Mateo a su derecha y mi madre, Carmen, cerca, sonriendo con orgullo cada vez que Mateo hablaba. Cuando yo abría la boca, la conversación ya había cambiado. Aprendí que el silencio era más seguro que ver sus ojos en blanco. Mi padre tenía una forma de cortarme con pocas palabras. Recuerdo una noche, cuando tenía 14 años. Mateo acababa de anunciar que lo aceptaron en un programa avanzado de ingeniería. La mesa estalló en felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: «Eso es lo que significa ser un de León. Excelencia, liderazgo, brillantez». Luego me miró con una sonrisa apenas disimulada. «Y tú, Elian, lograste aprobar educación física. Debemos agradecer por las pequeñas victorias». Todos rieron. Hasta mi madre, aunque su risa era más suave, como si supiera que era cruel, pero ya se había acostumbrado a seguirles la corriente. Me dolió de una manera que no podía explicar, no por las palabras, sino porque nunca imaginaron que yo podía ser algo más. Mi madre solía susurrar comparaciones cuando pensaba que nadie escuchaba. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», decía mientras me pasaba un plato o una pila de ropa. Su tono era calmado, casi casual, pero cada comentario se hundía en mí como una piedra en el agua. Mateo prosperaba en ese ambiente. Interpretaba el papel del hijo perfecto con facilidad. Alto, de facciones marcadas y seguro de sí mismo, se comportaba como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y disfrutaba recordándomelo. Cuando tenía 16 años, trabajé medio tiempo en un restaurante de comida criolla en Little Haiti para ahorrar algo propio. Una noche, mientras salía a trabajar, Mateo me miró desde el sofá, rodeado por los elogios de mis padres, y dijo con una sonrisa: «No olvides lavarte el olor a fritura de las manos antes de tocar la puerta. No queremos que los vecinos piensen que los de León tenemos un sirviente».
Mis padres rieron como si fuera ingenioso, mientras yo salía, fingiendo que no importaba. Pero cada comentario como ese me desgastaba. La única persona que me veía diferente era mi abuelo, Ernesto de León. Él fundó la constructora familiar décadas atrás, levantándola desde cero hasta convertirla en el imperio que mi padre ahora dirigía. Ernesto era más callado, más gentil, un hombre que valoraba a las personas por encima de las ganancias. Cuando lo visitaba en su casa en Liberty City, nunca me preguntaba por notas o logros. Hablábamos de mis pensamientos, mis sueños, de lo que me hacía feliz. Una tarde, sentados en su porche, se acercó y me dijo: «Elian, nunca confundas su ceguera con la verdad. Tú tienes algo que Mateo no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo sabrás. No dejes que te convenzan de lo contrario». Sus palabras se quedaron conmigo, aunque nunca las entendí del todo. Para mí, yo era solo el hijo olvidado, sobreviviendo en las sombras de una familia que medía el valor por trofeos y titulares. La vida en casa era como una competencia que nunca me permitieron ganar. Mi padre entrenaba a Mateo como a un soldado para la grandeza. Lo llevaba a reuniones de la constructora desde adolescente. Lo dejaba observar negocios importantes y le decía a cada invitado en nuestra casa que Mateo era el futuro del legado de León. A mí nunca me invitaron a esas reuniones. En cambio, me pedían que cortara el césped, que fuera por recados o que me mantuviera fuera de la vista. Era como si mi existencia fuera una molestia, algo que manejar en lugar de celebrar. Con los años, la brecha entre nosotros creció. La aceptación de Mateo en la Universidad de Miami fue tratada como un feriado nacional en nuestra casa. Mi madre organizó una fiesta esa misma noche, con comida traída de un restaurante dominicano famoso y botellas de ron. Los extraños me felicitaban, asumiendo que debía estar orgulloso. Pero detrás de mis sonrisas educadas, me sentía invisible, como si no tuviera identidad más allá de ser el hermano de Mateo. A los 19 entendí que no podía depender de mis padres para amor o validación. Empecé a trabajar en varios empleos de medio tiempo, ahorrando en silencio, construyendo pequeños pedazos de independencia que ellos nunca reconocieron. Mientras Mateo regresaba de sus veranos en el Caribe con historias de aventuras, yo pasaba los míos apilando cajas en almacenes y lavando platos en el restaurante. Mis padres descartaban mi trabajo como una pérdida de tiempo, sin darse cuenta de que me daba una fuerza que ellos nunca imaginaron. Aún así, el peso de su juicio me aplastaba cada vez que nos reuníamos como familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. «Elian, nunca llegarás a nada». Los suspiros de mi madre me seguían por los pasillos. Las risas de Mateo me recordaban lo fácil que parecía su vida comparada con la mía. Cuando se acercaba la graduación de Mateo, ya me había preparado para la humillación que sabía vendría. No era cuestión de si lo favorecerían otra vez, sino de cuán público y doloroso lo harían. Me preparé para sentarme en silencio, para tragarme mi orgullo mientras celebraban a Mateo como la joya de la familia de León. Lo que no sabía era que la vida que me habían obligado a aceptar, llena de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad que sacudiría a toda la familia. No tenía idea de que el sobre que me esperaba ese día probaría que las palabras de mi abuelo eran ciertas y que mi silencio no duraría para siempre. El día de la graduación de Mateo fue un espectáculo desde que desperté. Mis padres lo trataron como si fuera más importante que cualquier festividad o hito que hubiéramos celebrado.
Mi madre, Carmen, corría por la casa, dando órdenes al personal sobre arreglos florales, entregas de comida dominicana y la lista de invitados. Mi padre, don Rafael, estaba en el vestíbulo, ajustando sus gemelos, ensayando el discurso que daría frente a cientos de invitados. No tenía ningún rol en este día más que sentarme callado. Mi traje era uno viejo de Mateo, ajustado apenas para mí, y mi asiento en la ceremonia estaba asignado en las filas del fondo. Observé desde lejos cómo Mateo cruzaba el escenario, su toga ondeando, su nombre anunciado entre aplausos atronadores. Mis padres se levantaron para aplaudir, mientras el pecho de mi padre se hinchaba de orgullo. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas, mi estómago revuelto. Después de la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia organizó una recepción majestuosa en un salón de baile en Little Haiti, iluminado con lámparas de araña y pisos de madera pulida que reflejaban el brillo de las luces doradas. Los ballet estacionaban carros de lujo uno tras otro. Invitados del mundo de los negocios, políticos y amigos de la comunidad llegaron vestidos de esmoquín y vestidos largos. Venían no solo a celebrar la graduación de Mateo, sino a presenciar el anuncio oficial de su herencia. Intenté mantenerme invisible, parado cerca de una pared trasera, medio escondido detrás de jarrones altos con flores blancas. Mi presencia se sentía como una cortesía, en el mejor de los casos. Las personas que pasaban apenas me saludaban. Algunos susurraban: «Ese debe ser el otro hijo», como si fuera una nota al pie en la historia que realmente vinieron a ver. Entonces llegó el momento que temía. Mi padre subió al escenario con un micrófono en la mano, su voz retumbando en el salón. «Damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros esta noche para honrar a mi hijo brillante, Mateo de León». La multitud estalló en aplausos, y Mateo, parado cerca del frente, sonrió con una confianza alimentada toda su vida. Don Rafael continuó, su tono más grandioso con cada palabra. Como muchos saben, la familia de León ha construido más que una empresa. Hemos construido un legado. Esta noche estoy orgulloso de anunciar que Mateo no solo llevará nuestro nombre hacia adelante, sino que heredará el fundamento de lo que hemos creado. La constructora, valorada en $75 millones, el Mercedes High Class estacionado afuera y la villa de 13 millones en Coral Gables serán suyos. Él es el futuro de nuestra familia, y no podría estar más orgulloso. La sala volvió a estallar. Los vasos chocaron, los vítores llenaron el aire, y el sonido de la celebración me rodeó. Me quedé en mi silla al fondo, mi corazón hundiéndose con cada aplauso. Mi madre se inclinó hacia mi padre, sonriendo satisfecha, su mano en su brazo como diciendo: «Lo logramos. Nuestro hijo perfecto lo tiene todo». Por un breve momento, mis ojos se encontraron con los de Mateo. Levantó su copa hacia mí, pero no en un gesto de inclusión. Su sonrisa era afilada, burlona, como si brindara por mi fracaso. El mensaje en sus ojos era claro. Yo había perdido, él había ganado. Quise desaparecer, desvanecerme de ese salón donde me sentía poco más que una sombra. La humillación pesaba más que nunca. Pensé en los años que trabajé sin ser notado, las noches que pasé solo, creyendo que tal vez, solo tal vez, me verían diferente algún día. Pero con las palabras de mi padre, ese sueño fue destruido frente a todos.
Mientras la multitud vitoreaba a Mateo, mi madre pasó junto a mí hacia el escenario. Se detuvo solo para susurrar con voz cortante: «Por lo menos no arruines este día para tu hermano. Quédate callado». Luego se fue, sonriendo de nuevo mientras tomaba la mano de Mateo. Los discursos continuaron. Los brindis se hicieron más ruidosos, y yo permanecí clavado en mi silla. Apreté los puños bajo la mesa, intentando contenerme. La rabia se mezclaba con la tristeza en mi pecho, una tormenta que no podía mostrar. Pensé en mi abuelo, Ernesto, el único que me había hablado como si importara. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Un día, la verdad te hará libre. Pero, ¿cuál verdad? Para mí, solo existía esta realidad. Mis padres habían elegido a su favorito, y mi hermano había ganado la corona. Yo era el hijo olvidado, humillado en las sombras, mientras el resto de la familia brillaba bajo la luz dorada. El conflicto que había definido mi vida nunca había sido más claro. No solo estaba excluido, había sido borrado. Mi padre lo había anunciado al mundo, y los aplausos que siguieron se sintieron como clavos sellando un ataúd. En ese momento, creí que siempre permanecería en silencio, que soportaría este día como había soportado cada insulto, cada susurro, cada risa cruel. Lo que no sabía era que esa misma noche me entregaría algo que nunca esperé. Fue cuando los aplausos comenzaron a calmarse y la música volvió a sonar que noté a un hombre de traje oscuro avanzando hacia mí entre la multitud. No aplaudía, no sonreía, sostenía algo en la mano y sus ojos estaban fijos solo en mí. El hombre se movía con propósito, abriéndose paso entre la multitud como si la risa, la música o la celebración no le importaran. Su mirada se clavó en mí, firme y sin vacilar, y sentí el aire cambiar antes de que llegara a mi mesa. Era alto, de facciones marcadas, con una expresión que no revelaba nada. Cuando se detuvo, a mi lado, se inclinó ligeramente, deslizó un sobre blanco y grueso sobre la mesa y susurró en mi oído con voz baja y deliberada: «Es hora de que sepan quién eres en verdad». Antes de que pudiera responder, se ajustó la chaqueta, me dio un leve asentimiento y se alejó, desapareciendo en la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé congelado, mirando el sobre la madera pulida. Mis dedos temblaban mientras los acercaba. Durante años me habían descartado, burlado y silenciado. Pero nunca nadie había sugerido que había más en mí de lo que mi familia declaraba. Presioné el sobre contra mi regazo, ocultándolo de la vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Consideré irme en ese momento, salir antes de que alguien notara, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. ¿Quién eres, en verdad? ¿Qué podía significar eso? Los discursos en el escenario continuaban. Mateo estaba ahora junto a mi padre, sonriendo ampliamente mientras los invitados los felicitaban. Sus voces se mezclaban mientras mi atención se centraba en el sobre sellado. Deslicé un dedo bajo la solapa y dudé. Una parte de mí temía que fuera una broma cruel, otra forma de humillarme. Pero otra parte, la que aún guardaba las palabras de mi abuelo, me impulsaba a seguir. Rompí el sello y lo abrí. Dentro había varios documentos encuadernados junto a una carta escrita a mano. Los documentos llevaban sellos y firmas oficiales.
Mis ojos recorrieron la primera página, y mi respiración se detuvo cuando vi mi nombre escrito claramente, no como una ocurrencia tardía, no en burla, sino en reconocimiento legal. Las acciones de la constructora de León, el fideicomiso que controlaba la villa Caligula y en Coral Gables, y cuentas de las que nunca había oído hablar, estaban todas a mi nombre, Elian de León. La última página contenía una transferencia de autoridad firmada años atrás por mi abuelo Ernesto. Mis manos temblaban más fuerte. Desplegué la carta y reconocí la letra de mi abuelo, familiar y firme. Elian, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Vi crecer a ti y a Mateo, y supe desde temprano que el futuro de esta familia no podía descansar en la arrogancia o el orgullo. Te elegí porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es soportar sin reconocimiento, y porque ves a las personas por quienes son, no por lo que pueden darte. No dudes más de ti mismo. Todo lo que construí es tuyo. Miré las palabras hasta que mi visión se nubló. Mi abuelo me había elegido. No a Mateo, no a mi padre, no a la versión de perfección que mi familia adoraba. A mí. Durante años creí que su crueldad definía mi valor. Pero aquí estaba la prueba de que el hombre que lo empezó todo me veía diferente. Mi pecho se apretó con una mezcla de incredulidad y desafío. Quise levantarme y gritar la verdad, pero el miedo me mantuvo en mi lugar. Mi padre estaba al frente del salón, su voz llena de autoridad, su reputación brillando más que las lámparas de araña. Si lo interrumpía, si me atrevía a desafiar su anuncio, el rechazo podría ser devastador. El nombre de León era poder, y don Rafael había pasado una vida protegiéndolo con intimidación y control. Pero entonces pensé en cada momento que me había llevado hasta aquí. La sonrisa burlona de mi padre cuando me llamó inútil. Los susurros de mi madre de que no era nada comparado con Mateo. Las bromas crueles de mi hermano disfrazadas de ingenio. Los años de silencio que soporté, esperando el menor pedazo de aprobación. Por demasiado tiempo dejé que ellos decidieran quién era. El sobre en mis manos era más que papel, era libertad. Cerré la carpeta y la guardé dentro de mi chaqueta, apretándola contra mi pecho. La decisión se cristalizó en mí. No me quedaría callado, no esta vez. No dejaría que la voz de mi padre ahogara la mía nunca más. La música se suavizó mientras comenzaba otro brindis. Los vasos se alzaron en honor a Mateo. Los vítores resonaban en el salón. Me levanté lentamente de mi asiento, mis piernas temblorosas, pero mi resolución firme. Por primera vez en mi vida me sentí más alto que el peso de su juicio. Mientras avanzaba hacia el escenario, algunas cabezas se giraron, curiosas. Mi padre notó que me acercaba y frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Mateo sonrió, asumiendo que estaba allí para felicitarlo públicamente, para interpretar mi papel habitual de sombra silenciosa. Mi madre sacudió la cabeza sutilmente, sus ojos afilados con advertencia, pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Un día, la verdad te hará libre. Este era ese día. Subí los escalones al escenario, mi pulso acelerado, mis manos apretadas a mis costados. Don Rafael se inclinó hacia el micrófono, intentando alejarme con una sonrisa forzada. Elian, este no es tu momento, murmuró. Pero me mantuve firme.
Mi voz, aunque temblorosa al principio, se fortaleció con cada palabra. De hecho, papá, este momento me pertenece. El salón quedó en silencio. Los invitados se congelaron a mitad de un brindis, los vasos suspendidos en el aire. La sonrisa de Mateo vaciló. Los ojos de mi padre se estrecharon con furia y saqué el sobre de mi chaqueta, sosteniendo la verdad que mi familia nunca quiso ver. El silencio en el salón era más pesado que cualquier sonido. Cientos de ojos me miraban mientras estaba al borde del escenario, sosteniendo el sobre contra mi pecho. La mandíbula de mi padre se tensó mientras se acercaba. Su voz baja pero cortante. Elian, baja. Te estás avergonzando. Durante años obedecí órdenes como esa sin cuestionar. Durante años me encogí en las sombras cuando me decían que no pertenecía. Pero no esta vez. Mi mano temblaba mientras sacaba los papeles de mi chaqueta y los levanté para que todos los vieran. No soy yo quien se avergüenza, dije, mi voz más fuerte de lo que creía posible. Eres tú. Un murmullo recorrió la multitud. Mateo rió nervioso, levantando su copa otra vez. ¿Qué haces? Siéntate antes de que hagas el ridículo. Abrí el sobre y desplegué los documentos. El sello de la constructora de León brillaba bajo las luces del salón. Estos son acuerdos de transferencia firmados por Ernesto de León, dije, mi voz estabilizándose. Me eligió a mí, no a ti, Mateo. Me eligió a mí, no a ti, papá. La constructora, la villa, las cuentas, todo fue puesto a mi nombre hace años. El salón estalló en una mezcla de susurros y silencio atónito. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, estirando el cuello para ver. Otros intercambiaban miradas, inseguros de creerme. Don Rafael se lanzó hacia mí, su rostro enrojecido de rabia. Esto es ridículo. Ese viejo debió estar confundido. No sabía lo que hacía cuando firmó eso. Pero antes de que pudiera arrancarme los papeles, una voz firme cortó el caos. Sabía exactamente lo que hacía. La multitud se giró mientras mi abuelo, Ernesto de León, se levantaba lentamente de una silla cerca del frente. Su bastón golpeaba el suelo pulido con cada paso hacia el escenario. Aunque su cuerpo había envejecido, su presencia tenía más autoridad que nadie en el salón. Cuando llegó a mí, puso una mano firme en mi hombro. Le di estos papeles a un hombre de confianza para que los entregara cuando fuera el momento. Ese momento es ahora. Elegí a Elian porque vi crecer a mis 2 nietos. Mateo, tienes brillo, pero el brillo sin humildad se convierte en arrogancia. Rafael, construiste riqueza, pero perdiste compasión. Elian ha soportado abandono y crueldad, pero no ha endurecido su corazón. Él liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos. El salón estalló de nuevo, esta vez con suspiros y murmullos más fuertes. El rostro de Mateo palideció, su sonrisa desvaneciéndose. Abuelo, no puedes hablar en serio, tartamudeó. He hecho todo para hacerte sentir orgulloso. He logrado más de lo que Elian podría. Ernesto lo miró con tristeza, no con enojo. Lograste para ti, Mateo, no para los demás. Eso no es liderazgo, es vanidad. Don Rafael se volvió contra su padre, su voz,
subiendo con desesperación. ¿Le darías todo al chico que falló? ¿Al que nunca estuvo a la altura del nombre de León? La respuesta de Ernesto cortó como acero. Le doy todo al hombre que redefine lo que significa el nombre de León. La multitud quedó en silencio total. Las lámparas parecían titilar con el peso de las palabras. Por primera vez en mi vida sentí el poder de ser visto. Verdaderamente visto. No como una decepción, sino como el heredero legítimo de algo más grande que la riqueza. Me giré hacia la Cosi Obra y hacia la audiencia, mis manos ya no temblando. Toda mi vida me dijeron que no era nada, que no valía, que nunca estaría a la altura. Esta noche escucharon a mi padre declararlo de nuevo, pero también ven la verdad en mis manos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que levante a las personas, no solo las ganancias. Los invitados comenzaron a aplaudir, primero con timidez, luego con fuerza. El sonido se extendió por el salón hasta ahogar el silencio que me había sofocado durante años. El rostro de mi padre ardía de furia, pero no tenía palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta desvanecida. Mateo quedó congelado, su copa aún levantada como si el tiempo lo hubiera abandonado. El hombre que me entregó el sobre reapareció al fondo del salón, observando en silencio. Luego me dio un solo asentimiento antes de irse. Quienquiera que fuera, había sido el puente entre la promesa de mi abuelo y este momento de verdad. Sentí una claridad abrumadora. Esto no era solo sobre herencia o riqueza. Era sobre liberarme de las cadenas que mi familia me había puesto desde la infancia. La humillación, la crueldad, los años de silencio, todo había llevado a esta noche donde podía pararme y hablar sin vergüenza. Miré a mi abuelo y bajé la cabeza ligeramente. Gracias por creer en mí. Él apretó mi hombro. Ahora muéstrales por qué tenía razón. Cuando volví a mirar a la multitud, ya no veía extraños mirando al fracaso de la familia. Veía testigos de mi transformación. Veía el fin de la historia que siempre contaron sobre mí y el comienzo de la que escribiría yo mismo. Por primera vez, Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. La sonrisa burlona se había ido, reemplazada por algo que nunca había sentido hacia mí. Miedo. Y en ese salón, bajo el brillo de las lámparas, entendí la verdad. Nunca fui el menor. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrarles quién era en verdad. Los aplausos se desvanecieron en murmullos mientras el peso de lo sucedido se asentaba en el salón. Las manos de mi padre se cerraron a sus costados, su voz baja y amarga. Esto no termina aquí, Elian. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Se giró bruscamente y salió, sus zapatos pulidos resonando como disparos. Mi madre lo siguió, sus ojos evitándome, su rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Había pasado su vida construyendo la imagen de una familia perfecta, y en una noche se había roto frente a todos a los que quería impresionar. Mateo se quedó donde estaba, los hombros rígidos, los puños temblando alrededor del tallo de su copa. «No mereces esto», siseó. «No eres nada comparado conmigo». Lo miré sin retroceder. Por primera vez no me encogí ante sus palabras. «Tal vez no soy lo que crees que debería ser,
pero soy lo que el abuelo cree que puedo ser. Eso es más que suficiente. La mirada en su rostro me dijo la verdad que no podía admitir. Tenía miedo. Miedo porque la base de su superioridad se había derrumbado. Mi abuelo se veía más alto de lo que lo había visto en años. Se apoyaba en su bastón, pero su voz tenía fuerza. Esta familia cambiará a partir de esta noche. La constructora está en buenas manos, y por primera vez esas manos pertenecen a alguien que sabe el costo de ser ignorado. Elian, la carga es tuya ahora, pero también es tu regalo. Esas palabras se hundieron en mí con un peso aterrador y liberador. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Dirigir una empresa de millones era más responsabilidad de la que jamás imaginé. Pero por primera vez creí que podía enfrentar el desafío. No porque quisiera probarle a mi padre que estaba equivocado, o humillar a mi hermano, sino porque quería honrar la fe que mi abuelo había depositado en mí. Los invitados comenzaron a aplaudir de nuevo, esta vez no por Mateo o don Rafael, sino por mí. El sonido llenó el salón como una marea que lavaba años de silencio. Mi pecho se alzó mientras me paraba más erguido, ya no escondiéndome en las sombras de mi familia. Más tarde esa noche, cuando la multitud se dispersó y las lámparas se atenuaron, salí al aire fresco de Miami. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillando contra la oscuridad. Durante años vi esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos, menos a mí. Ahora se sentían diferentes. Se sentían como una promesa de algo que finalmente había ganado. Pensé en el niño que fui, sentado al final de la mesa, burlado y descartado. Pensé en las noches incontables en las que creí sus palabras, creyendo que realmente no era nada. Y pensé en el hombre en el que me estaba convirtiendo, parado aquí con la verdad en mis manos, libre al fin de la jaula que construyeron a mi alrededor. La lección era clara. Ser subestimado no define tu valor. A veces, los juicios más crueles te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te ponen no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro y el coraje para pararte cuando llega el momento. Mi abuelo se unió a mí afuera, descansando su mano en mi hombro. «¿Lo ves ahora, verdad?», preguntó suavemente. «Sí», respondí. «Lo veo claro». Él sonrió, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Entonces llévalo bien. El futuro es tuyo», respiré profundamente, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. El miedo, la vergüenza, los años de ser invisible, ya no me retenían. No era el menor, era el heredero elegido, no por perfección, sino por resiliencia, por corazón, por la fuerza forjada en el silencio. Y a los que escuchan mi historia, tengo algo que decir. Si alguna vez te llamaron menos, si te han burlado o empujado a un lado, recuerda este momento. Tu valor no lo definen las voces que intentan enterrarte. Tu tiempo llegará, y cuando lo haga, la verdad hablará más fuerte que cualquier insulto. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo y dime qué parte resonó más contigo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.